Juan Elizalde, psicólogo, psicoterapeuta, doctor en psicología, Juan, y con 35 años, nada más ni nada menos, de experiencia como docente universitario. Es un gusto, Juan, tenerte hoy con nosotros. Bueno, para mí también participar con ustedes en esta ocasión. Bueno, Juan, vamos a hablar del tema de la vocación. ¿Cómo se relaciona el tema de la vocación con la felicidad? ¿Qué podrías decir de eso? Bueno, creo que hay una relación directa entre la vocación y la felicidad, de la misma manera que la hay entre el amor y la felicidad. En alguna medida, las dos cosas hacen digamos, aspectos esenciales de la vida. Una cosa tiene que ver con la elección de lo que uno va a hacer en su vida de trabajo, que en la medida en que sea algo que siente como gratificante va a proveerle felicidad, y de la misma manera la elección de la pareja, si es acertada, también puede hacer de su vida una vida feliz, y por eso están íntimamente ligados. ¿De qué hablamos bien cuando hablamos de vocación, el concepto de vocación? El concepto de vocación tiene que ver en alguna medida con el amor a lo que uno hace. Ese amor que se despierta por actividades que uno siente mucho placer en desarrollarlas y que en su punto culminante uno podría decir, y encima me pagan por hacer esto. Esa podría ser la síntesis, ¿no? Es decir, es esa actividad que a veces se despierta en distintas etapas de la vida, producto seguramente de experiencias que nos abrieron a conocer determinadas realidades o determinadas ocupaciones o determinados talentos que teníamos y que ciertas situaciones nos las permitieron reconocer. Y bueno, y así va creciendo dentro nuestro ese llamado, que es el concepto etimológico de vocación, a poder ocupar un determinado rol ocupacional para satisfacer una necesidad interior que puede ser muy diversa en cada ser humano. ¿Y hay una vocación innata? ¿Es algo que uno nace con una vocación? ¿Es un proceso constructivo? ¿Cómo lo defines? Es un proceso que se va construyendo. Por eso decía que distintas experiencias inciden en esto. Por un lado está, digamos, algunos aspectos que están vinculados a los deseos del entorno familiar, que a veces están incluso antes que uno nazca, ¿no? Hay alguna película que mientras los padres estaban pensando el nombre, ya estaban pensando, bueno, a ver cómo suena ingeniero Carlos, no sé cuál, o doctor Guillermo. Es decir, está dentro de las fantasías probablemente de la progenitura el pensar, bueno, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿A dónde puede llegar? En algunos casos, pensando en que pueda llegar el hijo a lograr determinadas cosas que uno no logró. En otras, pensando en que pueda desarrollar lo que uno ha ido construyendo. De alguna manera, eso está. También están ciertas características personales que también, en alguna medida, a veces hace que ciertos talentos, ciertas buenas aptitudes para ciertas actividades, hagan que uno despierte el interés por esas actividades. Eso lo va dando la posibilidad de tener experiencias dentro del ámbito educativo o fuera del ámbito educativo. ¿Las expectativas de los padres terminan incidiendo en los procesos vocacionales de los hijos? Y pesan muchísimo, sobre todo porque, vinculado a otro aspecto, los chicos están compelidos a tomar decisiones vocacionales en un momento en el cual ni tienen la madurez psicológica para tomarlas y tampoco tienen la información adecuada para tomar esta decisión. Vale decir, el sistema educativo no les deja decidir nada hasta que a los 15 años, de pronto, en poco tiempo, tienen que decidir si entran en una orientación u otra, y esto de alguna manera compromete los pasos siguientes. Y esta situación los encuentra totalmente inmaduros. En eso coinciden tanto los especialistas, digamos, de la orientación, como lo que pueden ser los docentes. A cualquier docente de secundaria que tenga experiencia con grupos de cuarto año, que uno le diga, ¿están estos chicos maduros para tomar esta decisión?
no están. ¿Cómo toman las decisiones? Por descarte. ¿Cuál es el descarte? Evitando materias que les complican. En algunos casos, como les va bien en alguna materia, supongamos en matemática, hay cierta estereotipia, cierta cosa media esquemática, y decir, bueno, entonces va a ser buen ingeniero. Y no tiene nada que ver ser bueno en matemáticas con ser, que tener vocación para ingeniero. Entonces, estas son las distintas cosas que entran a jugar para complicar, digamos, la toma de decisiones vocacionales. ¿Y cómo pueden hacer los padres para ayudar a ese proceso de maduración? ¿Qué pueden decir a lo largo de la vida? ¿O cómo pueden contagiar ese amor a la vocación? Digamos que en realidad es una tarea que debería comenzar desde pequeños, en cuanto a poder ir dándole siempre al chico desde pequeño las posibilidades de tomar decisiones. Ejercitar la toma de decisiones, bueno, dejándolo decidir si quiere ponerse esta ropa o esta otra, si quiere ir a hacer esta actividad o esta otra. Hay padres que escuchan a sus hijos y que por lo tanto van dejando, a medida que van creciendo, que tomen decisiones menos trascendentes, que es la forma habitual de ganar confianza en que uno es capaz de tomar decisiones. La otra gran actividad que pueden cumplir los padres es ir acercándoles experiencias e información. En realidad, en la enseñanza primaria a veces hay una mayor actitud de informar a los chicos o de llevarlos a una empresa o que conozcan determinados lugares o ver una obra de teatro o un recital o van a una fábrica. Paradójicamente en secundaria, cuando efectivamente la decisión se va aproximando, hay poca de estas actividades. Recién en cuarto año se hacen charlas, pero sin generar la inquietud, por lo tanto, muchas de esas charlas terminan en que van solo aquellos que están pensando en esa determinada profesión. Y de manera tal de que si los padres van permitiendo que el chico conozca distintos sectores de la realidad y distintas ocupaciones que pueden tener que ver con algunos de sus intereses o las aptitudes que van descubriendo en sus hijos, esto va a ayudar en el momento en que tengan que tomar las decisiones. Y yo diría que lo esencial es que tomen conciencia los padres de que este desafío es un desafío que implica una inversión enorme de recursos económicos, recursos en cuanto a los mejores años de la vida del joven, y que hoy por hoy en el Uruguay se toma totalmente a ciegas, que nadie haría una inversión de la cantidad de miles de dólares que supone la formación, por ejemplo, a nivel terciario, sea en lo público o en lo privado. En lo privado porque ya sabemos el costo que tiene, y en el público porque es engañoso en el sentido de que parece que es gratis, pero lo cierto es que de ninguna manera lo es, ya sea porque justamente no se contempla la posibilidad de que los chicos trabajen, entonces es muy difícil trabajar y estudiar en la universidad pública, y hay un lucro cesante de una cantidad de años, porque generalmente las carreras se alargan dentro de la pública, de manera tal de que ahí hay un lucro cesante muy importante, y luego, bueno, pagan para el resto de su vida lo que es el aporte solidario hoy día, con lo cual estamos hablando de cifras realmente de muchos miles de dólares que nadie invertiría sin tener cuidado de decir dónde lo estoy invirtiendo. Sin embargo, en esto, lamentablemente, asistimos que se hace de esta manera, totalmente a ciegas, y a que, bueno, si se acierta es realmente de casualidad. ¿La vocación sería una meta de la educación o la gran meta de la educación sería la vocación? Bueno, eso que tú decís era lo que decía Clemente Estable en el año 20. En 1923 escribió un libro que se llamaba El reino de las vocaciones. Allí Estable decía que el fin último de la educación debía ser el despertar vocaciones. Vale decir que no importa tanto que conozcan todos los contenidos de la historia, sino que descubran el amor por la historia, que los chicos no solo conozcan las distintas asignaturas intelectuales, sino que tengan experiencias en una huerta, como él proponía en su plan, es decir, que tengan un contacto con actividades que van en otras, que hoy día le podemos señalar la virtud Estable, que estaba hablando de las inteligencias múltiples sin saber todavía que posteriormente hubiera una teoría sobre la inteligencia
que nos habla que, bueno, que hay chicos que tienen una gran inteligencia, supongamos, vinculada a la naturaleza, y que dentro de un sistema que solo evalúa la habilidad lingüística o lógico-matemática, estos chicos quizás son un fracaso y tienen autoestima disminuida, producido porque el sistema no evalúa esa otra capacidad. Lo mismo puede ser alguien que tenga una inteligencia musical. Un Mozart, por ejemplo, probablemente en nuestro sistema educativo sería alguien que quizás reprobara o que estaría considerado un muy mal alumno, ¿no? Los que tienen inteligencia sinestésica, María Noel Risetto acaba de ganar, digamos, como el premio Nobel del ballet en Moscú. Esta persona que tiene esta enorme inteligencia sinestésica, quizás como alumna de la matemática o de las lenguas, podría ser, quizás no lo sé cómo fue su historia, pero si no hubiera descubierto que había una habilidad que el sistema educativo seguramente nunca le proveyó, bueno, quizás no hubiera logrado lo que acaba de lograr. Cuando una persona no ejerce su vocación, Juan, entonces está afectándose su vida y la de la sociedad en la que vive también. Naturalmente, porque se frustra a él, ni que hablar la familia, que quizás hace un enorme esfuerzo porque ese hijo siga adelante. Yo durante años atendía estudiantes universitarios, al día de hoy de vez en cuando también, ya estoy un poco alejado de la práctica de la orientación en estos últimos años, pero cuando trabajaba en la Universidad de la República, el gran descubrimiento para mí fue la cantidad enorme de consultas de reorientación vocacional de estudiantes universitarios, estudiantes que estaban en la mitad de la carrera o por terminar la carrera y venían desesperados, enfermándose porque estaban todavía ante una coyuntura todavía más crítica, es decir, bueno, habían invertido muchos años en una determinada dirección y cada vez les era más claro que se habían equivocado. Muchos de estos chicos eran chicos del interior que no solo se tenían que enfrentar con esta verdad, sino tener que ir a veces a decirle a sus familias que habían hecho un esfuerzo durante años para poder sostenerlos en Montevideo, decir, bueno, no puedo seguir porque siento que me voy a enfermar porque esto no me gusta, no tiene nada que ver, yo creí que esto era de una manera y realmente me equivoqué. Y entonces, ¿qué hago? ¿Sigo adelante y me termino enfermando para no perder lo que hice o vuelvo atrás, tengo que empezar de nuevo? ¿Qué recomiendas tú en esa idea? Bueno, yo creo que en la mayor parte de los casos, yo te diría que la gente llegaba a la conclusión de que era mejor soltar esa actividad, que ya estaban claros. Es como alguien que se da cuenta que ya no ama más a su pareja. Es decir, condenarse a seguir toda la vida con alguien que uno ya se da cuenta que no es la persona con la que quiere estar es terrible. Entonces, como decía una persona, en una ocasión me decía, a propósito de que estaba a punto de perder una inversión financiera bastante importante, me dice, bueno, voy a tener que soltar los maníes. Y yo le dije, ¿pero qué quiere decir eso? Bueno, y ahí me contó la historia de cómo cazan a los monos. Y la historia es que aparentemente colocan una caja de madera arriba de un árbol con un agujerito y dentro de la caja de madera ponen unos maní. El monito va, sube al árbol, mete la manito para agarrar los maní dentro de la caja de madera y al querer sacarlos, ahí cierra el puño con los manís dentro, queda trancada la mano. Y el monito no quiere soltar los maní y en ese momento, cuando él no está pudiendo soltarse, ahí es donde le pegan un palo y lo cazan, y eso puede ser ya sea, por eso, su prisión o su muerte. Decís que entonces es más recomendable cuando alguien tiene muy claro que lo que está haciendo le está generando un perjuicio, algo negativo, siempre es más recomendable, bueno, a veces soltar y poder elegir otra cosa. Exacto, creo que es lo más saludable que podemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Yo decía, bueno, con respecto a la pareja, que es a veces el otro aspecto importante de nuestra vida, y también si llegamos a decirnos a nosotros mismos que, bueno, esta no es la persona con la que quiero seguir viviendo, es preferible, por más doloroso que sea para la familia o para los hijos, bueno, de todas maneras va a ser mucho peor si uno se expone a seguir, porque se compromete la salud suya y probablemente la de su entorno, ¿no?
Juan, los padres están muy preocupados con el futuro económico de sus hijos. ¿Hay vocaciones proclives a una mejor pasar, mejor nivel económico, o eso es un mito que se maneja socialmente? Digamos que tenemos varias variables, valga la redundancia. Hoy día probablemente hay algunas ocupaciones, por ejemplo en la informática, que tienen un nivel de desempleo prácticamente cero, y eso podría hacer suponer que bueno, hay unas posibilidades de ingreso económico más o menos asegurado si uno se dedica a esa área. Esto es hoy. Dentro de 5 años, cuando un chico que hoy elige hacer sistemas, no sabemos qué va a pasar. Quizás hace 5 años la situación era otra, y por lo tanto eso es muy difícil de afirmar. Uno habla en función del presente, pero sabemos que cada vez más los tiempos son vertiginosos en los cambios. Así que lo que es el mercado hoy puede cambiar cuando estamos hablando de carreras universitarias que tienen un promedio de 5 años y que a veces o habitualmente pueden incluso prolongarse un poco más, con lo cual saber cómo va a estar el mercado, si uno pudiera saberlo, sería probablemente un zar de las finanzas, digamos. ¿Qué le dirías a los padres que prioricen en ese sentido, a esos padres que piensan eso? Bueno, yo lo que les digo generalmente cuando los padres enfatizan el tema económico es que hoy por hoy, a nivel de las actividades profesionales, hay una superpoblación de profesionales en prácticamente todas las disciplinas, salvo honrosas excepciones como podría ser esta en este momento. De manera tal de que estamos, no solo en Uruguay, sino en el mundo, asistiendo a una superpoblación que lleva a que la competencia sea muy fuerte. Por lo tanto, en ese mundo competitivo se van a ir encontrando los caminos aquellos que tengan una gran fortaleza en la búsqueda de sus objetivos. ¿De dónde surge la fortaleza para luchar por hacerse un espacio, por desarrollar una profesión? De la vocación. O sea, muchas veces he dicho, esta no es una idea romántica. Tratar de que los hijos hagan aquello que sienten verdadera pasión es, desde el punto de vista de la realidad, lo que mejor les asegura que puedan ser competitivos. Porque si hacen elecciones basadas en cálculos matemáticos, pero que no tienen que ver con algo que les apasione, van a enfrentarse con otros que seguramente van a ganarles fácilmente. Entonces, cuando uno hace algo apasionadamente, tiene una tolerancia a la frustración enorme, se vuelve creativo, contagia su entusiasmo, entonces es capaz de abrirse puertas que de otra manera, si uno, bueno, eligió, digamos, por conveniencia, porque yo pensé que esto me iba a dar plata, y seguramente sus chances realmente de que le vaya bien son menores, ¿no? Por más que incluso tenga entornos económicos favorables a su alrededor, ¿no? De manera tal de que eso es muy riesgoso. Es más, a veces yo les digo a los padres, tengan cuidado con ese mensaje que ustedes le dan, bueno, no tenés que hacer lo que tú querés y no tenés que hacer algo que te dé plata. Si el mismo mensaje uno lo escucha en relación con la pareja, ¿no? Hemos estado pivoteando, sí, pero ¿qué quiere decir eso? Entonces, que no hay que casarse por amor, que hay que casarse por dinero. Esto supone estar diciéndole a los hijos que se prostituyan. Y cuando a veces yo les he dicho esto en las charlas, en los colegios, a los padres, quedan un poco choqueados. Pero es esa la realidad. Imagínense que el mensaje es ese. Bueno, vos tenés que seguir esto aunque no te guste, porque te va a dar plata. Es terrible, es condenarlos realmente desde el punto de vista de la felicidad, justamente, que fue por donde empezamos. Y yo creo no solamente que es una cuestión de que van a ser poco felices, lo más probable es que esto tenga efectos también en su salud psíquica y física. Hay gente que se enferma por estar justamente desarrollando ocupaciones en las que están deseando ver cuándo se pueden jubilar. Y es terrible perder el disfrute de una vida precisamente porque uno no tuvo a veces la valentía de decir, bueno, no, esto no tiene nada que ver conmigo y prefiero disminuir quizás mis ingresos o lo que fuera, pero justamente quiero sentir que estoy en el camino que quiero estar.
¿Se puede educar en la valentía? Y yo creo que sí, digo, en la medida en que se eduque en libertad, es posible que el chico gane en confianza. Por eso decía hoy desde chiquito, si lo dejas decidir, seguramente un niño va ganando confianza y va teniendo un autoconcepto de sí mismo mucho más positivo. Y mucho más si uno lo anima y en vez de hacer un drama cuando tiene un fracaso, decir, bueno, qué oportunidad genial para aprender, ¿no? Cuando un padre logra darse cuenta de qué importante que es el fracaso, qué educativo que es el fracaso, en vez de hacer un drama lo convierte en una oportunidad enorme de aprender. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, la experiencia no es lo que le pasa a un hombre, sino lo que un hombre hace con lo que le pasa. Entonces, cuando acompañamos a nuestros hijos y podemos, en los momentos de mayor adversidad, ser capaces de ayudarlos a ver qué positivo que fue para su crecimiento, los estamos ayudando a ser valientes y a confiar en la vida y a seguir apostando en que siempre hay nuevas oportunidades. Así que eso los anima y no estar temiendo, decir, bueno, si me equivoco, ¿qué pasa? Se cae el mundo, no pasa nada. Ya sabemos que por este camino no, vamos arriba, vamos por otro, ¿no? Juan, y para ir finalizando, ¿qué valor le das al tiempo que los padres dedican a sus hijos en este tema de la vocación? No, lamentablemente muy poco. Hicimos hace unos años una encuesta en la que tú estás informado también, en más de 1000 chicos de Montevideo Interior, de públicos y privados, que nos decían prácticamente el 50% no hablaba de este tema con los padres. El 80% no hablaba de este tema con los profesores, que era peor todavía, ¿no? Pero quiero decir con esto, los padres que dicen, bueno, yo no tengo los instrumentos, no sé qué decirle, no sé qué... a veces, justamente, al no hablar, influyen, porque de todas maneras cada padre tiene su corazoncito, y a veces sin decirlo está influyendo cuando el chico dice, bueno, que quiero, no sé, hacer ciencia de la comunicación, o que quiero hacer artista, o ¿no? Sobre todo las que no tienen el prestigio social, por ahí la cara que ponen desestimula al chico, o ven que hay como una cierta cosa, y a veces es producto de la ignorancia de los padres respecto de cierta... En una ocasión una madre me decía, pero mire, profesor, mi hijo desde los 10 años junta piedras, y toda la familia cuando viaja en los distintos lados, él lo que le pide son piedras. Y bueno, tenía un geólogo en potencia, entonces me decía, bueno, pero ¿qué va a hacer un geólogo acá? Y yo digo, bueno, pero lo que tiene que hacer usted, yo diría, es que vaya a hablar con algún geólogo del Uruguay, a ver qué hacen, informarse, y lo va a poder acompañar. Y bueno, y esto que para usted es algo desconocido, y como desconocido a veces se llena de prejuicios, bueno, vaya, confronte con la realidad y vea, y bueno, y le va a poder acompañar a su hijo en esta vocación que está fluyendo y bueno, y que habrá que ver si fructifica hacia adelante. Para despedirnos, la última pregunta que me gustaría hacerte desde tus 35 años de experiencia es si los sueños se cumplen. Y sí, yo creo que realmente los sueños se cumplen. Seguramente que a veces nos lleva toda la vida a poder cumplirlo. Pero yo recuerdo ahora un par de frases que generalmente las tengo unidas a esto, ¿no? El horizonte no está en la realidad sino en tus ojos, dice Salvador Dalí, es decir, que uno llega hasta donde se permite llegar. Y Henry Ford lo decía de manera más pragmática. Él decía, si usted cree que puede o cree que no puede, tiene razón. Entonces, si uno sueña con determinadas cosas y lucha por ello, los puede convertir en realidad. Quizás no todos los sueños o no completamente, pero en la experiencia cotidiana uno encuentra con que aquellos que realmente persistieron y creyeron que podían conseguir determinadas cosas, las terminaron consiguiendo. Así que hay que luchar por ello. Bueno, muchas gracias, Juan, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Bueno, un placer que estuvieras acá. Bueno, para mí también un placer de haber compartido esta instancia con ustedes.